Derecho, audioclase. Cerramos el mundo del derecho de hoy con un tema complejo pero muy actual en la filosofía del derecho. Muchas de las cuestiones tradicionales de la filosofía jurídica, como la teoría de la justicia o la teoría de la aplicación del derecho, se reformulan hoy desde la perspectiva hermenéutica. El tema que abordamos, en último lugar, lleva por título La hermenéutica filosófica y el derecho. Lo vamos a hacer con el profesor de Filosofía Jurídica, Raúl Sanz Burgos. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Charo. Gracias. Y la primera cuestión, profesor Sanz, es que nos explique qué es la hermenéutica y por qué aparece en la historia de las ideas. Bien, la investigación histórica de los motivos de la aparición de la hermenéutica en el mundo moderno ha destacado la importancia que tiene en este hecho el éxito de las ciencias físico-matemáticas a la hora de explicar sus respectivos objetos de conocimiento. Este éxito motiva la pretensión de someter la realidad entera a algún método que proporcione la misma certeza que tales ciencias. Sin embargo, frente a la pretensión de extender sus métodos, o cualesquiera otros, a todas las esferas de la realidad, se reconoció casi inmediatamente también que no en todas ellas puede alcanzarse conocimiento alguno según ese modelo, que hay casos en los que el conocimiento tiene que darse bajo otra forma. Un ejemplo de conocimiento difícil de someter al método físico-matemático es el del descubrimiento del significado de textos. Si los científicos pueden estar de acuerdo en que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, así como en el significado de cada uno de los convencionales símbolos matemáticos, la traslación de la metáfora del texto natural al ámbito de los textos creados por los hombres hace que el acuerdo se quiebre. De ahí que, como señalaba Schleiermacher, que es uno de los padres de la hermenéutica moderna, decía que, como señalaba este autor en relación con los textos, siempre sea posible el malentendido. La posibilidad de comprender mal un texto trae consigo la necesidad de crear una disciplina, la hermenéutica, que no será otra cosa que el procedimiento capaz de asegurarnos la comprensión de un texto. Es, por tanto, la hermenéutica un método específico para un ámbito del conocimiento como es la interpretación de textos, ¿no? En un primer momento así fue, pero a lo largo del siglo XIX, cuando el cientificismo disfrutaba de su máximo crédito, empezó a sentirse también la necesidad de encontrar algún método ajeno a los de las ciencias naturales que pudiera servir para explicar la acción humana, pues su aclaración conforme a las ciencias de la naturaleza llevaba consigo que los actos humanos se consideraran explicados conforme a algún tipo de causalidad más o menos mecánica y sin consideración hacia la conciencia de los actores humanos, es decir, sin tener en cuenta el sentido de lo que hacen o lo que hacemos. La pretensión de salvar ese aspecto tan definitorio del humano preside la hermenéutica de Dilthey, quien consideraba necesario distinguir nítidamente las ciencias de la naturaleza, que tienen como fin explicar los fenómenos naturales, de las ciencias del espíritu, que son aquellas que prueban a explicar los acontecimientos históricos, los valores y la cultura. Con este fin, recoge prescripciones sobre la manera correcta de conocer lo individual. Su insistencia en el aspecto de vía correcta para conocer algo, en este caso lo individual, sitúa su labor en el ámbito del método, esto es, de la ciencia, si bien de una ciencia que trata de hacerse cargo de la especificidad de su objeto, para lo cual se genera un método especial. Esto significa, por tanto, que Dilthey considera aún la hermenéutica como un método, ¿no es así? Así es preciso esperar a Heidegger y Gadamer para que la hermenéutica deje de ser simplemente un método particular de conocer y se convierta en una descripción de la manera en la que el ser humano se encuentra en el mundo. La hermenéutica, por tanto, ya no se considera sólo como el arte de interpretar textos, sino que la manera de estar el ser humano en el mundo se entiende como interpretación. Esta es la idea central de la denominada hermenéutica filosófica. ¿Qué relación guarda esta forma de entender la hermenéutica con la interpretación de textos de la que hablábamos al principio? La hermenéutica filosófica viene a decir que para entender la manera en que los seres humanos experimentamos el mundo, resultan iluminadoras ciertas consideraciones sobre el proceso de interpretación de textos. Todo el que se acerca a un texto tiene en mente una idea de lo que espera hallar en él,
pero inevitablemente la propia lectura del texto hará que cambie su idea preconcebida, siendo así que si se aproxima al texto de nuevo, lo interpretará de otro modo, asumiendo una nueva idea previa. Es decir, la interpretación, igual que la experiencia, no es algo que pueda considerarse acabado, sino que continuamente se rehace. De ahí que se afirme la imposibilidad de alcanzar algo así como una interpretación que entregue por completo el sentido de un texto. La interpretación, como la experiencia, se enriquece a través de las nuevas perspectivas que proporcionan nuevas lecturas y nuevas experiencias. Además, el intérprete, como el viviente en general, es un ser situado históricamente en un momento concreto y culturalmente en un ámbito determinado. Toda interpretación, a su vez, será contingente y susceptible de cambios en función del tiempo o el lugar. ¿Son relevantes estas consideraciones para las disciplinas jurídicas? La hermenéutica resalta ciertas cualidades de lo jurídico que estaban ocultas por la interpretación cientifista del derecho. En primer lugar, la comprensión de lo jurídico dentro de una tradición de un contexto histórico y cultural en sentido amplio que determina nuestra comprensión del derecho. En segundo lugar, la integración de lo jurídico en el conjunto de las instituciones y prácticas implica entenderlo en la permanente relación del elemento normativo del texto y cada uno de los hechos y prácticas que conforman la historia común de las que participan tanto dicho texto como sus intérpretes, el legislador, el juez y en general cualquiera de los operadores jurídicos. En consecuencia, la hermenéutica se opone a la pretensión de reducir la tarea interpretativa del juez a la simple condición de boca de la ley, preconizada por los positivistas del siglo XIX en nombre de la seguridad jurídica. La universalidad de la interpretación resulta inconciliable con el modo en que los juristas concebían la aplicación del derecho. Normas claras, fáciles de comprender, preveían consecuencias jurídicas para unos hechos que se ajustaban perfectamente a los enunciados de tales normas. La aplicación del derecho concebida de este modo parece no requerir interpretación alguna. Sin embargo, hoy resulta indiscutible que la comprensión de las normas requiere interpretarlas, que considerar unos hechos, incluidos o no, en la norma y, en consecuencia, concederles o no relevancia jurídica, precisa de su interpretación por parte de los operadores. De todo ello se deduce que los jueces gozan inevitablemente de un margen de actuación elevado. En consecuencia, supongo que son factibles muchas maneras distintas de engarzar hechos y normas, de interpretar unos y otros. ¿Cabe afirmar que todas las interpretaciones son válidas? Si todas las interpretaciones fueran válidas, las normas perderían su capacidad de obligar, quedarían convertidas en enunciados orientativos que cada intérprete podría dotar de contenido concreto que quisiera. Se eliminaría así toda seguridad jurídica, dado que el significado de la norma quedaría en último término al arbitrio de interpretación que realizara el juez al que se le sometiera un hecho interpretado previamente como contrario a la norma. Sin embargo, que la interpretación se dé dentro de un contexto cultural y profesional que determina la comprensión del derecho le da cierta previsibilidad que, por otra parte, no impide el cambio y la evolución del derecho. Esta referencia a la importancia de los contextos como guías de la interpretación no hace de la justicia algo relativo y hasta mudable. Pues así es, la hermenéutica implica necesariamente considerar que no podemos ir llegar con nuestras interpretaciones más allá de unos valores jurídicos imperantes en un momento concreto. Una interpretación no puede ir más allá del ámbito contextual, temporal e intersubjetivo en el que se halla. Ahora bien, esta concepción del derecho abre inevitablemente el debate sobre las concepciones de la justicia y la posibilidad de universalizar o no las interpretaciones normativas. La cuestión consiste en determinar si la concepción de la justicia resultante podrá escapar de la amenaza del relativismo cultural, esto es, de la creencia en que cada grupo humano determina una forma de interpretación justa, siendo todas ellas igualmente válidas, o si, por el contrario, es posible encontrar ideales universales de justicia que se superpongan a las diferencias de precomprensión de las diferentes culturas hacia la justicia. Pues este ha sido el último tema que hemos abordado esta mañana en el mundo del derecho, la hermenéutica filosófica y el derecho con el profesor de filosofía jurídica Raúl Sanz Burgos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.